Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es la revisión y el unboxing, así como la conversión de lo que son esta serie de luces o estas lucecitas LED, no sé cómo las quieras ver tú, para que no funcionen a pila, sino que funcionen a USB, ¿vale? En este caso, esta versión me parece que es de 1 metro, aunque hay versiones de 3 metros, de 10 metros, ya dependerá tú cómo la encuentres. Me llegó, bueno, la compré directamente en esta bolsita, así que el unboxing pues no es la gran cosa. Y su variante de esta es que es, bueno, en este caso en específico, esta lucecita es como de colores. Yo las había visto, pero con luz blanca o con luz amarilla, pero esta es de colores y me sorprendió un poco, ¿no? Encontramos su circuito bastante sencillo. Solamente para encenderlos debemos de retirar esta partecita de plástico que tenemos aquí. La retiramos para que las pilas tengan contacto y que esto funcione con total normalidad. Para encenderlo solamente presionamos este botoncito y vemos que las luces se encienden, en este caso de colores, aunque te digo que también hay versión en blanco y versión en luz amarilla. Y para cambiar el ritmo pues le podemos dar otra vez y vemos que enciende un poquito más lento. Y para apagarla, bueno, el último toque es para dejarlas encendidas y el último toque es para apagarlas. ¿Cómo convertimos esto de pilas a USB? Pues es bastante sencillo, pero déjame mostrarte primero cómo se ve. Aquí encontramos lo que es el controlador o la plaquita, el circuito donde vamos a encontrar o vamos a tener acceso a lo que son las pilas, que en este caso son 3 de botón, como las que vemos aquí en pantalla, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer la modificación para que esto funcione por medio de USB y de evitar estar gastando en pilas, sin pilas y en pilas. Y pues te digo, el largo de las luces ya dependerá un tanto de la versión que hayas comprado. Hay versiones de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, de 1 metro, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? En este caso pues lo voy a enredar, ya que esto pues va a servir de todas maneras. Aquí lo enredamos. Bueno, para convertir lucecitas a USB, vamos a ocupar directamente de lo que es un cable USB viejo que ya no ocupes, que ya lo vayas a tirar, porque lo vamos a trozar. Solamente vamos a ocupar lo que es esta partecita que tenemos aquí, ¿vale? En este caso tengo este cable que, como lo ven, está un poco corto y demás. Serviría bastante bien, aunque ya tengo aquí uno cortado. Es directamente lo mismo. Una vez que ya hayamos cortado lo que es el cable, vamos a pelarlo y vamos a encontrar en algunos casos 2 cables. En este caso en específico son 2, uno rojo y uno blanco. El rojo es positivo y el blanco es negativo. Esto debes de tenerlo en consideración, ya que también hay algunos cables que suelen venir con 4 cablecitos. Debes de encontrar el positivo y el negativo. Suelen ser rojo y negro o rojo y blanco. Ya dependerá pues del tipo de cable que tú hayas cortado, ¿no? En este caso pues vienen 2. Es bastante fácil de ubicarlos. Así que bueno, una vez que ya hayamos tenido esto, déjame explicarte un poquito de manera técnica cómo funciona esto. Pues bueno, esta cajita, te digo, funciona con 3 pilas. Cada pila da 1.5 voltios, por lo que haciendo la suma de 1.5 más 1.5 más 1.5 da un total de 4.5. Los puertos USB suelen dar 5 voltios, así que pues estaría dentro del margen de lo seguro para que esto funcione con total normalidad, ¿no? Bueno, lo que tendremos que hacer es con mucho cuidado sacar lo que son las pilas y de recomendación, sacar lo que es la tarjetita o el circuito sin dañar o siendo lo mayor cuidadosamente posible para evitar dañar todo esto, ¿no? Las pilas pues salen muy fácil, simplemente las sacamos y como lo ven, al darle la vuelta se salió con todo y el circuito. Bueno, aquí viene lo más sencillo o un poquito lo más difícil, no sé cómo lo quieras ver tú. Vamos a amarrar lo que son los cables del puerto USB que arrancamos o que cortamos y los vamos a amarrar en el positivo y en el negativo respectivamente. Debemos de conectarlos de manera correcta. Si lo conectas al revés no pasa nada, pero no va a encender. Bueno, en el mejor de los casos no pasa nada, pero no va a encender, ¿no? Y pues bueno, me parece que este caso, este es positivo. Bueno, déjame le busco aquí. Ok, este del resortito es positivo y la otra patita es negativo, ¿vale? En este caso debemos de ser muy cuidadosos, ya que las soldaduras suelen ser un poquito finas o un poquito débiles y si lo estás mueve, esto se va a romper y pues no nos va a servir, ¿no? En este caso te mencioné que el blanco es negativo, así que el blanco iría aquí. Debemos hacer un tipo como de sujeción. Bueno, déjame ver si lo puedo hacer un poquito más para acá. El chiste es de que esto no se mueva en lo menor posible, ya que si se mueve no va a ser un buen contacto y puede que esto no nos encienda la lucecita y cuestiones así, ¿no? En este caso, como lo ven, ahí lo tenemos. Uno va del lado de allá y el otro del lado de acá. Más o menos algo así. Bueno, déjame lo pongo porque no me acomodo ver directamente desde la cámara, pero déjame lo pongo.
Pues bueno, como lo ven aquí ya puse lo que son los respectivos cables en los respectivos polos. Aquí encontramos lo que es el cable blanco amarrado a lo que es este postecito y el cable rojo amarrado al otro directamente. Ninguno de estos dos se debe de tocar, así que debemos de mantenerlos un tanto separados, ¿vale? Una vez ya que tengamos esto configurado de la siguiente manera, pues vamos a ocupar de lo que es un cubito cargador como este que tenemos aquí. Puede ser de cualquier marca, de cualquier modelo. En este caso en específico pues es este blanco que tenemos aquí, ¿no? Y pues ya, solamente sería cuestión de, mi recomendación sería volverlo a armar aquí en su cajita. Sería más o menos algo así para que esté todo cubierto y demás y que quede lo mejor presentablemente posible, ¿no? Ahí está, ahí quedaría, ¿no? Aquí tenemos lo que es el cable, aquí tenemos lo que es el interruptor, ya no tiene pilas, las pilas están aquí a un lado, que son estas que tenemos acá, y ahora sí conectaríamos esto a lo que es el cubito cargador, ¿no? Aquí lo ponemos, esto va directamente a la electricidad. Y aquí te preguntarás tal vez por qué no prende, ¿no? Pues bueno, solamente convertimos lo que es la electricidad del cubito a aquí. Solamente para encenderlo debemos de presionar el botón. Y como lo ven, ahí ya está encendiendo. Podemos volver a presionar y ahí quedaría encendiendo normalmente, pero ya no ocuparía pila, sino que ocuparía la corriente que le da directamente lo que es el cargador. ¿Cómo te demuestro esto? Pues si yo lo desconecto, esto se debe de apagar de inmediato. Como lo ven, ahí está. Tal vez esto no quedaría muy bien en mi caso, pero puedes conseguir un cable un poquito más largo para que esto te dé un poquito más de margen o cuestiones así. Pero pues como lo ven, ya no ocupamos pilas, solamente un cubito cargador y ahí está. Inclusive podemos ocupar lo que es una power bank o un banco de energía, no sé cómo lo conozcas tú, y llevártelo pues a la calle, ponérselo a tu suéter, a tu gorra, no sé, lo que quieras tú. Y pues bueno, de esta manera terminaríamos lo que es este video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.